Bienvenidos, amigos del terror, a otro escalofriante episodio de nuestro canal. Hoy, nos adentraremos en las sombras más profundas de la noche para explorar encuentros aterradores con criaturas de la oscuridad, los vampiros. Estas criaturas sedientas de sangre, envueltas en misterio y leyenda, han capturado la imaginación y el temor de la humanidad durante siglos. Prepárense para sumergirse en relatos inquietantes y experiencias paranormales que desafían la razón y nos llevan al límite del horror. Advertencia: lo que están a punto de presenciar podría hacer que se ericen los vellos de la nuca y duden de lo que creían imposible. Comencemos nuestro oscuro viaje hacia lo desconocido. Cuando tenía 8 años, hacía lo que solía hacer. Llevaba a mi pastor alemán llamado Bella al bosque para una de nuestras muchas aventuras llenas de energía. Mis padres tenían suficiente dinero como para tener un pequeño bosque, y vivíamos justo en el medio de él. Estábamos a kilómetros de cualquier ciudad, así que lo único remotamente peligroso de que el perro y yo vagáramos juntos era toparnos con algún animal salvaje. Pero, repito, mi perro era un pastor alemán, perfectamente capaz de protegerme de cualquier hombre o animal que intentara hacerme daño. Una tarde temprano, comenzamos otra aventura. Me despedí de mi madre, quien solo me dijo que tuviera cuidado y que me mantuviera cerca del perro, lo de siempre. Y que debía regresar pronto, ya que la cena estaría lista en poco tiempo. Yo era uno de esos niños a los que les gusta comer, así que esa orden no era problema para mí. Dejé que Bella liderara el camino, dejando que su sensible nariz buscara aventuras para nosotros. No tardó mucho en encontrar un rastro. Olfateaba aquí y allá, mirando a su alrededor con las orejas hacia adelante, muy alerta. Luego soltó un pequeño gemido que no supe interpretar y, sin previo aviso, salió trotando rápidamente. Era difícil para mí, con mis piernas cortas, seguirle el paso. La llamé, pero no sirvió de nada. Siguió adelante. Eso no era propio de ella, usualmente se detenía cuando yo se lo ordenaba. Por eso nunca la llevaba con correa. Algo la había atrapado tanto que no podía concentrarse en obedecerme. Frustrado, me puse a perseguirla. En mi persecución, me di cuenta de que estábamos yendo bastante lejos en el bosque, más de lo que deberíamos, considerando la advertencia de mi madre de regresar a tiempo para la cena. Parecía detenerse lo justo para que yo la alcanzara, pero en cuanto lo hacía, volvía a avanzar. Empecé a sentirme asustado y ansioso. No quería perderme ni saltarme la cena. Ambas cosas serían trágicas. Dobló un grupo de árboles y la seguí unos 3 segundos después. Pero al llegar, ella ya no estaba. No se veía por ningún lado. Ni siquiera podía oír el sonido de sus patas en el suelo. La llamé, pero el silencio anunciaba que se había ido. No podía entender qué estaba pasando. ¿Había desaparecido en el aire? Empecé a llorar y caminé en círculos, sin saber qué hacer. ¿Debería regresar a casa para la cena sin mi perro? ¿Sería siquiera capaz de encontrar el camino de regreso? Entonces, algo húmedo me golpeó en la cabeza. Pensé que era lluvia o excremento de pájaro. Pero cuando lo limpié y miré mi mano, mi palma estaba roja, cubierta de sangre. Miré hacia arriba y allí estaba mi perro. Estaba sobre mí, atrapada en las garras de algo que recuerdo tan vívidamente ahora como el momento en que lo vi por primera vez. Tenía brazos y piernas muy largos, completamente envueltos alrededor de mi perro. Tan delgados como eran, deberían haber sido débiles, pero eran lo suficientemente fuertes como para inmovilizarla por completo,
impidiendo que luchara o siquiera gimiera. La cara de esa cosa era puntiaguda. Piensa en una caricatura del diablo, con todo el rostro inclinado hacia abajo. Así era. 3 extremidades sujetaban a mi perro, mientras un pie delgado se aferraba a una rama del árbol. Horribles dientes torcidos mordían el cuello de mi perro, chupando su sangre. Yo estaba atrapado entre la ira y el terror, pero perfectamente impotente para hacer algo. La sangre comenzaba a caer más y más. Corrí en círculos frenéticos, gritando a esa cosa que parara. Me lanzó miradas de reojo llenas de pura maldad, pero se negaba a mirarme directamente, absorta en consumir la vida de mi perro. Cuando terminó, dejó caer a Bella, quien cayó de cabeza al suelo. Aquello limpió su boca con el brazo más largo que jamás había visto en algo humanoide. No conocía muchas palabrotas en ese entonces, pero le grité todas las que sabía mientras lloraba junto a Bella. Para mi sorpresa, Bella no estaba muerta. Intentó levantarse con patas temblorosas. Justo entonces, mi padre vino a buscarme, preocupado porque no había llegado a casa a tiempo. Le conté lo que vi. Creo que, si no hubiera visto la sangre por sí mismo, me habría regañado por inventar algo tan ridículo. Finalmente, llevamos a Bella a casa. Vivió unos 4 meses más. Varias veces, mis padres quisieron sacrificarla, pero armé tanto escándalo que no lo hicieron. Algo debió entrar en su sistema, quizás un parásito o enfermedad, porque nunca volvió a ser la misma. Siempre dormía, casi no comía, y finalmente murió en su sueño tras 4 días sin comer, salvo unos sorbos de agua. Así que, evidentemente, los monstruos chupasangre son reales. Sé lo que vi, y los efectos aún me persiguen. Nunca más volví al bosque. Ya no puedo, y ciertamente no puedo soportar tener otro perro, aunque ahora soy un hombre adulto. Ese monstruo también me drenó algo a mí, mi alma. Y no, antes de que lo pienses, no se parecía en nada a un chupacabres. Esa cosa era completamente distinta, mucho más demoníaca, creo yo. No era raro que viera todo tipo de animales desde el autobús escolar cuando iba o volvía de la escuela, especialmente temprano por la mañana. Veía halcones de cola roja, mapaches e incluso algún oso de vez en cuando. No eran tímidos al acercarse a las personas, así que podías verlos de cerca desde el autobús. Nuestra comunidad estaba rodeada de bosques densos, así que encuentros cercanos con animales no eran inusuales. Tampoco era tan difícil convivir con eso como podrías pensar. Claro que había excepciones. El patio de juegos de nuestra escuela estaba rodeado de árboles, pero no era un lugar seguro para niños. Eso fue antes de que pusieran una cerca alrededor del perímetro. Supongo que pensaron que los árboles eran una barrera suficiente. Pero aparentemente a nadie se le ocurrió que no solo debían mantener a los niños dentro, sino también a los animales peligrosos fuera. La zona del patio más cercana a los árboles era también la más vacía. No había equipo de juegos, juguetes ni estructuras. No querían que los niños jugaran demasiado cerca de los árboles. Pero éramos niños, no necesitábamos motivación para meternos en problemas. Yo no era diferente. Con algunos amigos, ideamos un plan para provocar a una supervisora gruñona y luego correr al fondo del patio, meternos al bosque y ver hasta dónde nos perseguiría. Éramos esa clase especial de niños con decisiones aún más cortas de vista que la mayoría. Así que lo hicimos. Uno de mis amigos fue hacia la supervisora, una señora mayor que siempre estaba de mal humor, y le pisó el pie.
Su rabia fue instantánea. Si no hubiera salido corriendo de inmediato, lo habría atrapado en los primeros 10 segundos. Pero logró mantenerse unos pasos por delante de ella. Corrió hacia nosotros, que lo esperábamos al borde del bosque. Sus ojos estaban completamente abiertos, una mezcla de terror y emoción. Nos hizo señas con ambas manos, y sabíamos qué hacer. Nos lanzamos al bosque y él nos siguió. Pero, como dije antes, no pensamos en qué tan lejos correríamos o a dónde iríamos. Estábamos demasiado emocionados con la idea de burlar a los adultos. Terminamos corriendo en direcciones completamente diferentes. No me di cuenta hasta que me quedé sin aliento y miré a mi alrededor, buscando a mis amigos. No sabía dónde estaban ni dónde estaban ellos. El bosque a mi alrededor estaba en silencio. No oía pasos, gritos ni nada. Empecé a asustarme. Quería regresar a la escuela, volver a clase y esperar que nadie notara que había desaparecido cuando volviéramos al interior. Entré en pánico y corrí en una dirección aleatoria, rezando para que me llevara de regreso a la escuela. Alrededor de un gran árbol, me encontré con el oso negro más grande que había visto en mi vida. Y son aún más grandes cuando eres un niño. Pensé que sería mi fin, que esa cosa me devoraría en el bosque. Pero el oso no me atacó. Estaba sentado sobre sus patas traseras, como mareado, somnoliento. Cuanto más lo miraba, más me preguntaba si de alguna manera era amigable. Me emocionaba la idea de llevar a un oso, amigable, al patio de juegos para presumirlo ante toda la escuela. En mi valentía infantil, me acerqué un poco más al oso. Pero no parecía interesado en mí, de hecho, parecía estar mareado. Entonces noté que llevaba algo como un collar blanco, lo que me desconcertó. El oso trató de levantarse sobre sus 4 patas, pero se tambaleó, y fue ahí cuando vi lo que tenía en la espalda. Al principio pensé que era una persona, con la cara enterrada en el lomo del oso, como si lo estuviera abrazando. Pero no era así. Me di cuenta en cuanto esa cosa levantó la cabeza y me miró. Su rostro era como el resto de su cuerpo, increíblemente largo y pálido. Había venas poco profundas en su cabeza calva, de un azul enfermizo que nunca había visto antes. Sus ojos eran tan rojos que parecían marrones, y el blanco de los ojos tenía un rosa enfermo. La boca, la barbilla y el cuello estaban empapados de sangre, la sangre del oso. Por primera vez, noté cómo el pelaje del oso estaba empapado con su propia sangre. Esa cosa siseó antes de volver a hundirse en el oso. Grité, completamente aterrorizado, y salí corriendo en la dirección que pude, tropezando y cayendo por un barranco empinado. Ahí fue donde me encontraron, con el tobillo roto y desmayado. Mi historia fue recibida como era de esperar, con incredulidad. Mis padres aún se preguntan por qué no he cambiado mi versión después de todos estos años. Pero dudo que lo piensen tanto como yo. ¿Cómo podía algo tan frágil someter a un oso? ¿Y por qué no vino tras de mí? He tenido pesadillas desde entonces. Ninguna película ni nada en la vida real se ha acercado al terror que sentí ese día. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.